El otro de los apartados es el marco histórico, como ya se planteó. Aquí se habla de manera general, así datos generales sobre lo que es aspectos históricos, porque sería absurdo decir que es una reconstrucción histórica por el poco espacio del que se dispone en este texto. Entonces, en este apartado pretendemos hablar sobre datos desde el periodo prehispánico, el periodo colonial y pues obviamente la revolución, las tres etapas históricas en las que comúnmente conocemos. Bien, diremos que desde el periodo preclásico, desde el periodo prehispánico, había que aclarar que el periodo prehispánico se divide en 4 etapas, que sería el preclásico, el clásico, el epiclásico y el posclásico. Ese es el final y es el que vienen a encontrar los españoles, ¿no? Los arqueólogos lo han dividido de esta manera. El periodo preclásico abarca del 2500 a.C. al 200 después de Cristo. Y evidentemente tenemos muestras de un asentamiento prehispánico en el municipio desde ese periodo. Al norte del municipio están 2 montículos arqueológicos, obviamente, que se nombran Tetepetla, que son, obviamente, si ustedes los llegan a ver, pareciera que solamente son un montón de tierra y sobre ella se puso piedra bola. Sin embargo, evidentemente son evidencias prehispánicas de lo que va a ser más adelante las grandes construcciones piramidales que vamos a conocer y que llegan a encontrar los españoles. Existe otro sitio al sur del municipio que es Tepetzitzi, que es un asentamiento igual prehispánico. El arqueólogo Sergio Saures, que es un arqueólogo del INA Puebla, vino, checó los sitios y explica que había que hacer un estudio más profundo, pero ambos sitios pertenecen a la misma cultura, que sería la cultura cholulteca, más o menos, asentada hasta esta parte. Y es que hemos de recalcar que Cholula no solamente era la metrópoli que conocemos ahora, sino que se extendían poblados mucho más allá, mucho más alejados. La cerámica de ambos sitios es parecida, entonces por eso se deduce que pertenece a la misma cultura las dos, solo que la Tepetzitzi está un tanto más en, ahora sí que en términos mundanos, así como que abajo, y Tetepetla está hacia arriba. Físicamente se puede observar todo el panorama desde Tetepetla. Probablemente era un sitio desde donde se podía dominar el panorama para ver los enemigos que llegaban o la gente que llegaba a estos sitios. Ambos sitios parecieran ser centros ceremoniales que evidentemente muestran una sociedad estratificada, donde hay un sacerdote, donde hay lo que va a ser un gobernante, donde hay las clases, por ejemplo los obreros, en este caso otro tipo de clases, si es que lo manejamos de esa manera. Entonces se han encontrado evidencias arqueológicas realmente sorprendentes, cerámica, ollas, en este caso algunas otras figuras, pero había que trabajar muchísimo el sitio. Ahora bien, saltándonos un poquito el clásico y el epiclásico, en el periodo posclásico, que es la llegada de los españoles, que abarca del 900 a 1521, obviamente después de Cristo. Hay evidencias también que hablan sobre una población perfectamente organizada, y uno de ellos es el Códice de Cholula. Se ha fechado más o menos en 1586, y este códice, en una parte, en uno de los márgenes donde está plasmada el volcán Malinche, se hizo la siguiente anotación: limitamos aquí con los tlaxcaltecas Cuauhtotoaque, al pie del Matlalcueyet. Entonces, por lo tanto, podemos deducir que este sitio, el sitio de San Pablo del Monte Cototoatl, es una teoría que sostengo, pudo haber sido un sitio de resguardo, un sitio fortificado, tal y como lo fue Cacaxtla en su época, que esa fue del periodo epiclásico. Entonces, ¿cómo entender que la Triple Alianza nunca pudo internarse al territorio de Tlaxcala, de lo que era Tlaxcala en el periodo prehispánico, inclusive teniendo cerca a los cholultecas, que eran aliados de los mexicas? Pues obviamente porque el sitio estaba perfectamente resguardado y nosotros ocupamos la frontera sur del estado, entonces sureste, entonces de manera más específica. Entonces, por lo tanto, se propone que San Pablo era un sitio fortificado. No hemos encontrado hasta ahora las evidencias arqueológicas que determinen, pero no es porque realmente no las hayamos ubicado, sino porque no las hemos buscado. Entonces había que trabajar mucho más este aspecto. Pero igual sostenemos eso, ¿no? Ahora bien,
¿cómo se llama? Los padrones de Tlaxcala del siglo XVI, que se escribieron más o menos en 1556, explican que para este periodo que se hace un empadronamiento, un censo, se registran en el municipio 151 empadronados, por lo menos 151 cabezas de familia. Ahora había que de estas 151 multiplicar, no sé, por 5, por 7 más o menos las cabezas de familias para determinar el número de población que teníamos, que era considerable. Y esto obviamente nos lleva a saber, y como lo ha explicado el arqueólogo Ángel García Cook, que los señoríos que conocemos como Cotelulco, Tizatlán, Quillahuiztlán, Tepectípac, que parece o pareciera fueron los únicos que existían a la llegada de los españoles, evidentemente no es así. El arqueólogo Cook explica que pudieron haber habido más o menos 21 señoríos en lo que sería la antigua República de Tlaxcala, y obviamente él explica que había que trabajar toda la parte sureste, obviamente donde nos encontramos. Ahora, para trabajar el aspecto colonial nos valimos de tres fuentes de información, que fue el archivo parroquial, que es realmente el único archivo que tenemos en el municipio, porque sabemos que no existe en el ayuntamiento, en la presidencia, pues por cuestiones de saqueo de los mismos funcionarios públicos que tenemos, que cada vez que termina una administración pues se llevan absolutamente todo, ¿no? Entonces no existe ahí un archivo, el único que tenemos es el de la parroquia. Nos valimos también de información que guardan los padrones de Tlaxcala del siglo XVI y las ex haciendas que tenemos en el sitio, y alguna información que tenemos sobre ellas en el archivo histórico de Tlaxcala. Bien, respecto a lo que encontramos en el archivo histórico, bueno, en esta, digamos, el documento, el libro más antiguo es un registro bautismal de 1628, escrito en náhuatl, y lo firma el fraile Jerónimo de Mojuelo. Entonces, es el texto más antiguo que por lo menos yo he ubicado en el archivo parroquial. Y el texto obviamente es de mucho cuidado por el hecho de las hojas, del tipo de material con que fueron hechas. La portada fue hecha de piel de animal, entonces sería importantísimo trabajar paleografía con él, pero sobre todo paleografía se hace más complicada porque es en náhuatl. Había que trabajar muchísimos aspectos. Lo que sí sabemos en términos generales es que es un libro de registro bautismal. En el archivo también podemos encontrar censos. Hay más o menos 100 cajas en el archivo parroquial, guardadas ahí perfectamente los archivos. Entonces hay censos, se habla del número de barrios que existían en ese entonces, de las cabezas de familia, se mencionan nombres de los cabezas de familia, pero en ninguno de los aspectos, o muy poco, si acaso, se mencionan los apellidos. Si acaso se mencionarán los apellidos de los que son españoles, o en el caso de registros bautismales, de si el bautizado es español y su nombre. En caso de que sea indígena, mulato, por ejemplo, que también hay mulatos en los registros, pues no se menciona más que su nombre. Dentro del archivo también se explica que el municipio, en este caso la parroquia, era conocida como una ermita, pero el municipio y en este caso lo que conocemos hoy como la parroquia se llamaba San Miguel, y el municipio, por lo tanto, que ahora se llamaba San Miguel del Monte, hasta 1628, que es cuando a partir de esa fecha cambian los registros, y ahora ya no es San Miguel del Monte, sino es San Pablo del Monte. Desconocemos por qué fue esta situación. Obviamente, como había que recalcar, había que trabajar muchísimo sobre estos aspectos, pero bueno, sería un tanto más adelante.